Nos situamos entonces en el hecho de lo que comenzamos el domingo pasado. Llevamos un tema concerniente a las dispensaciones y hablamos sobre la dispensación de la ley. Tratamos la primera parte. Hoy vamos a tratar la segunda parte de la dispensación de la ley. Y préstele mucha atención. En Gálatas capítulo 2, verso 16, dice el apóstol Pablo, dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Note que hay tres puntos muy dignos de destacar en ese texto. Pablo dice: nosotros sabiendo, o sea que él lo sabía, que ningún ser humano puede ser justificado por la ley o las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nota que dice, no está diciendo por la fe en Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. Entonces quiere decir esto, que es la fe de Jesucristo. ¿Por qué es la fe de Jesucristo? Porque esa fe es un don de Dios. O sea, no vaya a pensar usted que usted cree en el Evangelio o ha creído en el Evangelio porque se levantó en un seno paternal cristiano. Bueno, la fe también se transmite, pero no vaya a pensar como algunos dicen: hermano, yo estaba ya preparado para el Evangelio porque yo no fumaba, yo no bebía, yo no parrandeaba. No, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe viene siempre por el oír. O sea, el oír viene, vamos a decir, viene por la palabra, y por el oír viene la fe. Y la persona que oye la palabra, y todos los que la oyeron, la Biblia dice acerca de Noé: habiendo oído de cosas que no se veían, con temor y temblor preparó el arca. Quiere decir entonces que él primero oyó para después tener fe, porque la fe tiene un punto donde se apoya, y es en las promesas de Dios. Eso es la fe, que Dios hace promesas y entonces debe haber quien las crea, y quien las cree es aquel que la ha oído y la ha recibido, entonces le produce esa fe. Ahí donde viene la fe de Jesús. La fe de Jesús es un asunto que se da por la palabra, porque se escucha la palabra. Entonces dice: nosotros también hemos creído, o sea, en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Jesús. O sea, cuando dice nosotros también, se está refiriendo a los judíos, que los judíos también, que aunque ellos eran practicantes de la ley, y habiéndose dado cuenta que por la ley nadie se puede justificar delante de Dios, dice: nosotros también hemos creído. O sea, para que los judíos y todos pudieran entender que no era un asunto meramente para los gentiles, sino dice: nosotros también hemos creído. Entonces, la ley mosaica, es de tener esto en cuenta, que vamos entonces primeramente a definir qué es ley. Ley es lo que demanda o prohíbe. Eso es lo que es una ley. Te demanda algo o lo prohíbe, o las dos cosas: demanda o prohíbe, y prohíbe a la vez. Eso es lo que es ley. O sea, porque el ser humano necesita la ley. Porque donde no hay ley, entonces es anarquía. Y cuando hay una anarquía, uno no sabe a qué atenerse. No hay un orden, no hay un control. Y eso es lo que sucedía antes de la ley. Había ciertos descontroles, aunque habían ciertas, vamos a decir, ciertas reglas que Dios le había impuesto, como fue en el huerto del Edén, como fue en el tiempo de conciencia, como fue también en el tiempo de gobierno humano. Dios le estableció lo que tenían que hacer y cómo tenían que vivir las personas, pero no había una ley que sancionara.
que estableciera una sanción, no la había. Solamente habían las reglas, pero no había algo que sancionara. Entonces, es por eso que Dios luego establece la ley. Estamos hablando de la ley mosaica, la establece al ser humano desde sus orígenes, se puede decir. Pero luego, en cuanto a la ley que es dada por medio de Moisés, que se establece esa dispensación de la que estamos hablando, han existido algunos extremos. Ejemplo, en estos tiempos hay personas tratando de cumplir la ley, cuando la ley no pudieron cumplirla ni los judíos. Los judíos no pudieron cumplir la ley. Y entonces hay personas que no son judíos, ni son, ¿cómo se dice? No son hebreos, y están tratando de cumplir la ley. Hombre, que sean serios, porque ni los judíos pudieron cumplirla. Y hay gente tratando de cumplir la ley. Entonces, tratando de guardar el sábado, tratando de no comer ciertos animales, tratando de algunas cosas, hacer algunas cosas que pertenecen a la ley. Porque se ignora algo concerniente a la ley. Pero hay el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo, hay quienes piensan que para ellos no tiene nada que ver la ley. Dicen, esa fue para los israelitas nada más. No, la ley cuando se dio para todo el mundo. Con la diferencia que Israel, se puede decir, Israel era el receptor. Es como cuando, ejemplo, hay un terremoto y se busca ¿qué? Se busca el centro, donde ocurre el centro del terremoto, donde está ese centro, pero luego se expanden las ondas. El epicentro, se puede decir. Entonces luego se expande esas ondas telúricas, pero hay un epicentro. Entonces el epicentro de la ley es Israel, pero eso es para todo el mundo. Desde luego afectaba a toda la humanidad, a todo el mundo. Pero esta dispensación de la ley terminó, legalmente terminó, pero los aspectos, o sea, porque toda dispensación ha terminado. ¿Cuántas dispensaciones han pasado? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y la ley. Estas dispensaciones han pasado legalmente, pero lo que es la parte moral, eso continúa. Eso continúa hasta el reinado de los 1000 años, continúa toda esta parte. ¿Por qué? Porque, ejemplo, lo que está establecido allí, en la parte de lo que es vamos a decir, ejemplo, lo que se establece en la dispensación de conciencia, donde se dice que no comerás sangre, no comerás ahogado, que todo animal será para alimento, toda legumbre será para alimento, todas estas cosas, eso continúa, eso sigue. Y en la ley hay una parte, la parte moral, porque como decíamos el domingo pasado, a ver en cuántas partes se divide la ley. Tiene que son los mandamientos, juicios y ordenanzas. Esas son las 3 partes que se divide la ley mosaica. Y en esa parte, ya lo que tiene que ver con las ordenanzas, eso sigue vigente. Dentro de las ordenanzas están todo eso que tiene que ver con primicias, con diezmos, con reuniones, con el culto, la forma del culto, todo eso tiene que ver con eso. Pero la parte ya de los sacrificios, Cristo es el Cordero, porque la ley era para eso. Entonces, Cristo ofreció el sacrificio, un solo sacrificio ofreció Cristo. Nosotros no tenemos que seguir ofreciendo sacrificios. La Biblia dice, en el libro de Génesis, se le dijo en la profecía, se le dijo a aquel hombre, dice, hasta que venga Siloé. Siloé es reposo.
Luego Cristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces Cristo es el reposo del cual decía la Biblia, hasta que llegue Él, y Cristo llegó. Entonces nosotros por esa razón hoy en día no tenemos que guardar el sábado, porque Cristo es el reposo y ya Cristo cumplió la ley, y el que está en Cristo, dice la Biblia, ya está en reposo, ha reposado. Y queda un día establecido para ese reposo. Ese día es la eternidad, que no tiene tarde, no tiene anochecer, es ese día. Entonces, en estos tiempos, ya yo no tengo por qué guardar un sábado, porque Cristo es nuestro reposo. El que está en Cristo ha reposado de sus obras. Porque la Biblia apuntaba, dice, hasta que llegue Siloé. Y Siloé es reposo. Entonces, nos podíamos nosotros preguntarnos, entonces, ¿para qué fue dada la ley de Moisés? Voy a señalar, primero, para conocimiento del pecado. Porque antes que viniera la ley, había pecado. Pero nadie sabía qué es lo que era pecado. Nadie lo sabía. Si esto era pecado o no. Ni había una sanción. Entonces dice en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si por la ley, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo que hace la ley. Ejemplo, unos años atrás, voy a poner un ejemplo. Unos años atrás, uno iba a los retiros, ¿y en qué vehículo iba? Volteos, tractores, con góndula. ¿En serio? ¿Cuánto algunos no vieron eso? Tractores con góndula. Cuando salieron las motos, ¿qué? No había seguro, no había nada de eso. Seguro era el piso, que te esperaba y te raspaba las rodillas. Eso era lo seguro que había. Ni exigencia que usara casco ni nada. Pero dime una cosa, ¿habían accidentes o no habían? Sí, habían accidentes. Pero yo me acuerdo que una vez de aquí, de Bosconia, se fueron para un retiro para Monte de Sión. Y se les volteó el camión que llevaban, donde llevaban la gente y llevaban las compras. Gracias a Dios no hubo cosas que lamentar, pero me imagino el susto, ¿no? Y muchas cosas sucedieron. Entonces, la Biblia dice que por causa de las muchas transgresiones vino la ley. O sea, que ¿cuáles fueron muchas? Imagínate. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa. 4 dispensaciones, imagínate, pasaron. Entonces Dios pasó por alto muchas cosas. Pero no, hay que sancionar esto ya. Y les puso la ley para sancionar, para que la ley mostrase el conocimiento, que tuviese un conocimiento del que pecado es pecado. Ay, se me está yendo el tiempo. Segundo, la ley vino para ser un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo era como especie de un pedagogo en aquel tiempo. El pedagogo era el que tomaba el niño, un niño se lo entregaban en las mañanas, en la tarde, que sé yo, un horario, y él le enseñaba todo era todo. Cómo tenía que saludar, cómo tenía que comer, cuántos cuchillos, cuántos trinches podía usar, cómo podían usar los trinches, los cuchillos, todo. Le enseñaba todo eso. Se lo iba enseñando.
para luego entonces presentárselo al padre, que es el rey, de que ese niño, ese muchacho ya estaba en capacidad para él poder ser el rey. Por eso es que Salomón, cuando él es nombrado como rey, y date cuenta tú que Salomón fue criado no en el seno, prácticamente en el seno real, porque él vino a ser hijo de una mujer con la cual había tenido problemas David antes. Y él se crió de esa manera. O sea que de que haya tenido mucha enseñanza, no. Ahora, es puesto por rey y cuando Dios le dice a él, pídeme lo que quiera que yo te lo daré. Tu siervo es joven, le dice él, muy mancebo. Y tu siervo ha sido puesto en tu pueblo tan grande. Y tu siervo no sabe discernir entre la derecha y la izquierda, porque todo eso se lo enseñaban los ayos. Entonces, pues, para gobernar este pueblo tan grande, da a tu siervo sabiduría para hacer juicio, para ministrar, para gobernar. A veces hay hermanos que se le da un cargo y hay que dárselo molido. Yo recuerdo cuando a mí me dieron el primer cargo, a mí no me dieron ni qué, ni cómo, ni nada. Y yo, ¿qué fue lo que hice? Me cerré a orar. Porque en aquel entonces, bueno, gracias a Dios, ahora hay cursillos y cursos y la gente para ilustrándose mucho. Pero en aquel entonces no. Y yo dije, Señor, dame sabiduría para poder llevar este cargo. Y Dios me dio esa sabiduría. Ahora, por eso es que Salomón pide eso. En otras palabras, su ayo vino a ser prácticamente el mismo Señor y Dios le dio sabiduría. Entonces el ayo era esa persona que iba enseñando a esta persona para luego presentárselo acá al rey. Entonces la ley vino como tal, como ese ayo que estaba enseñando a la gente, preparándola para llevarlos a Cristo. Para cuando Cristo viniera, ya estaban preparados, estaban enseñados. Para eso era la ley. Según Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que, hermanos, la ley nunca fue propuesta para proveer salvación para el ser humano. La ley no fue para eso. O sea, ya sea que cuando estaba en vigencia o después de la ley, no fue para eso. ¿Por qué? Hay unas razones. Y es que las razones, primero, es que la ley era débil. ¿Débil por qué? Por causa de la carne. ¿Cuál carne? La de los seres humanos. Y era débil por las siguientes razones. Por eso no fue dada para salvación. No podía salvar porque era débil. Primero, no podía justificar. Romanos capítulo 3, verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Dice la Biblia. La ley no podía justificar. Segundo, no podía santificar a nadie. Y la Biblia dice que Cristo, con un solo sacrificio, nos santificó a todos. En cambio la ley con tantos rituales, lavado de manos, lavado de pie, sacrificio por aquí, sacrificio por allá, hágale por allá, hágale para acá, y el ser humano seguía pecando. Pero nosotros no es que no pecamos, nosotros sí pecamos, pero ahora tenemos un abogado. Antes no, antes la persona pecaba y tácala, la muerte. Porque esto no podía justificarlos a ellos delante de Dios. Entonces, ¿cómo quieren algunas personas ser justos delante de Dios por medio de obras? No puede. Porque la obra de la ley, ninguna obra, ningún ser humano se justifica ni se santifica por obras. O sea que nosotros somos santificados porque Cristo se santificó por nosotros. Cristo vino
y se santificó por nosotros para que nosotros seamos santificados. Por eso somos santificados. Pero entonces una cosa es ser santificado y otra cosa es santificarse. Santificarse es cuando yo me aparto del pecado. Cuando yo me aparto especialmente para Dios. Un ejemplo. Tú dices, mañana voy a ayunar. Estás santificando ese día para el Señor. Ese día o ese mediodía, no sé. Voy a llevar esto. Estos muebles han sido santificados. Porque han sido puestos aparte. No se sabe si mañana más tarde los cojan y los piquen para hacer café o para hacer galletas con ellos, no sé. Para quemarlos. No se sabe. Pero ahora ellos han sido santificados. Se ha puesto aparte para el Señor. Pero ¿quién lo usa? El Señor. Lo usan los santos, porque el Señor no necesita casa para vivir. Lo usan son sus santos, su iglesia, su pueblo, el que lo usa. Entonces, si lo usa su pueblo, es el Señor que lo está usando. En otras palabras. Entonces, ha sido santificado. Pero la ley no podía hacer eso. Por eso tenían que vivir de sacrificio en sacrificio. ¿Y por qué esto puede ser ahora? Porque Cristo con un solo sacrificio santificó todo. De una vez por todas. O sea que no hay que seguir haciendo más sacrificios. Entonces yo no me explico cómo hay personas que en estos tiempos se ponen a caminar kilómetros de rodillas y que para pagarle al Señor el favor que le hizo o para pagárselo a algún santo, entre comillas, a San Hildebrando. Entonces, para pagarle el milagro. Entonces, otros que para buscar comienzan a hacer, a contar camándulas y cuestiones y a darse duro, porque creen que eso es lo que pueden ellos hacerlo acepto delante de Dios. Si eso es así, entonces en vano murió Cristo. Con eso quiere decir que yo estoy buscando mi propia justicia y dejando a un lado la justicia del Señor. Pero quiere decir, la Biblia lo dice claro, que ni por las obras de la ley, ni por ninguna obra, nadie se puede justificar ni santificar delante de Dios. O sea que si yo ayuno y oro y todas estas cosas y vigilo y soy un fiel cristiano, no es para ser más santo, sino que apenas eso es lo que yo debo hacer porque soy santo. Eso es apenas, por eso dice el Señor, si hacéis lo que se os ha mandado, decid, siervo inútil soy. ¿Por qué siervo inútil? Porque todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, ¿qué soy yo? No debemos creernos tanto ni pensar que porque yo haga tales cosas, yo voy a ser más y voy a ser más santo. No, yo apenas, es que yo tengo que hacerlo apenas por lo que yo soy. Eso es apenas normal. Pero si yo me levanto a orar en la madrugada, a medianoche, a la hora que sea, eso no es porque sea más santo. Eso es porque apenas ese es mi deber. Primera medida es mi deber. Segunda medida debe ser mi placer. Mi placer debe ser para mí. Servirle al Señor. Entonces, hay quienes creen que servirle al Señor es pasar acá adelante o tener un cargo de gestión. No. Cuando tú oras, estás sirviéndole al Señor. Cuando vas a los servicios, estás sirviendo al Señor. Cuando tú buscas las cosas de Dios, el reino y su justicia, tú le estás sirviendo al Señor. Y ese es el mejor servicio que se puede hacer. Alabado es el nombre del Señor. ¿Por qué más la ley era débil? Porque la ley estaba limitada a su vigencia, su duración. Gálatas 3:19. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea que la ley era hasta que llegara Cristo y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador humano, o sea, Moisés. Entonces la ley era hasta ese tiempo y hasta ahí llegaba la ley. Hasta ahí llegó la ley, en la parte legal llegó hasta ahí, ya hasta Cristo. De ahí para acá
sigue igual, sigue en la parte moral, lo que es la parte moral de conciencia, promesa, el gobierno humano, la ley, eso sigue vigente. La parte moral sigue vigente. ¿Por qué? Porque la ley dice no matarás. Eso sigue vigente todavía, que es la parte moral. Por eso dice, lo que fue la parte de los mandamientos, ¿qué más? La parte legal, eso se cumplió, Cristo lo cumplió, pero la parte moral, eso está vigente todavía. Pero como dispensación ya pasó y vino una nueva dispensación. Entonces, la ley no podía regenerar a nadie. Gálatas 3:21. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, entonces no sería por la fe. El verso 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces vienen unos resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de la ley? Primero, que la ley hizo posible que Dios demostrara que todos los seres humanos son culpables. Son culpables. Por eso cuando él le llevaron a esta mujer sorprendida en el acto de adulterio, él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, lance la piedra. Lance la primera piedra. Y nosotros, dime, ¿quién está sin pecado? Si una persona se cree que no tiene pecado, entonces no debe morir. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí de sencillo. Ahora, si una persona piensa que no tiene pecado, que no muera. Pero la señal de que hay pecado está en los cementerios. Y no únicamente porque hay quienes creen que es para los viejos, no. En el cementerio hay hasta recién nacidos. ¿Por qué? Porque somos engendrados en pecado, concebidos en maldad y engendrados en pecado. Así somos. Y nacemos en pecado. Y nacemos como pecadores. Entonces, por tal motivo, ahí se ve que delante de Dios todo el mundo tiene que callarse la boca. El único ser que se levanta en esta tierra y dice, ¿quién me acusa a mí de pecado? Que levante la mano. Y hasta los demonios tuvieron que decir, ese es justo. Sabemos quién eres. Eres el santo. Aleluya. El único. Por eso fue que Él pudo ser nuestro sustituto. 2. La ley hizo evidente la necesidad de Cristo. Por eso es que Pablo pudo exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta ley? Porque la letra mata. ¿Quién me podrá librar de esa sentencia? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, el cual me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Gracias a Dios por Jesucristo. Hoy no tenemos nosotros que andar con tantos ritos ni con tantas cosas, porque la salvación hoy en día es facilita y hay salvación. Cuando la ley no había salvación, ahora por la gracia de Cristo somos salvos.